Buenas, buenas, bienvenidos a este nuevo video de diseño humano, donde hoy vamos a estar hablando de los reflectores, que es el 1% de la población mundial. Así que si vos sos uno de los afortunados en tener este tipo energético, conoces a alguien que tiene este tipo, quédate porque vamos a estar hablando de unos tips para que puedas usar al máximo esta energía reflectora y cómo sacarle provecho, sobre todo para alinearte con quien realmente sos. Así que quédate, que empezamos. Por lo primero que quiero empezar es que te amigues con lo que son tus centros abiertos. Yo sé que esto puede llegar a ser como desafiante, sobre todo al principio, cuando de repente ves que no tenés ningún centro definido, cuando no tenés energía constante en ninguno de esos centros, pero quiero decirte que es una enorme ventaja. Cada uno de los tipos energéticos tiene sus ventajas, por supuesto. Pero en tu caso, lo que te invito es a que puedas aprender a registrar cada uno de esos centros. ¿Qué sabiduría te traen? Porque vos ten en cuenta esto. Al tener todos los centros abiertos, lo que pasa es que vos tenés esa facilidad para absorber la energía del entorno y poder procesarla, digerirla y de eso poder identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que se necesita hacer, qué es lo que necesita cambiar, etc. Vos como guía, por ejemplo, sos la bomba. O sea, yo no sé a qué te dedicas, pero sí, lo que puedes usar es estos centros abiertos para lo que sea que estés haciendo, traer tu sabiduría. Todo eso que picking, ¿cómo se dice? Que absorbes y detectás, ¿no? De lo que es tu entorno, aprovecharlo para poder mejorar. Esto se puede aplicar tanto en lo que es tu familia, en lo que son tus amistades, en lo que es el trabajo, e incluso vos tenés mucha facilidad para poder ver detrás del telón, ¿no? Es como que en cada escenario es una obra de teatro, pero vos tenés la capacidad de poder como ir atrás del telón y ver realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que están sintiendo, qué es lo que cada persona realmente le preocupa o qué es lo que lo tiene mal. Vos puedes usar eso para liderar en el trabajo, para ayudar a tus hijos, ayudar a una amiga que por ahí está pasando un mal momento y no tiene muy en claro a ver dónde está la solución o qué es lo que realmente le está pasando y vos le podés ahí compartir tu guía, pero amígate con esos centros abiertos porque realmente te pueden ayudar un montón e incluso marcar la diferencia en lo que sea que estés haciendo. Y acá voy con el segundo tip que está bastante conectado con esto de los centros abiertos, que es aproveches los tránsitos. No sé si escuchaste hablar, pero los tránsitos es la energía del día, va cambiando cada día y es dependiendo de cómo están los planetas, ¿sí?, ubicados. Para entender un poco mejor esto, vos tenés tu energía de diseño humano en función de tu carta natal. Según cómo estaban los planetas en ese momento, son las activaciones que vos tenés. Entonces, eso se le suma a lo que son los tránsitos, que van cambiando día a día. Es como si fuese un diseño humano, pero del día. Y eso a vos te impacta una barbaridad. ¿Por qué? Y es que tenés todos los centros abiertos. Lo que sea que esté pasando ahí afuera, bueno, afuera, arriba, como lo quieres llamar, lo que está pasando con los planetas, cómo están ubicados, qué activaciones están generando, es lo que vos te atraviesa. Entonces, esto lo que hace es que, no sé si día a día, pero sí con frecuencia, vos vayas teniendo diferentes autoridades, o sea, que experimentes, no es que de repente dejas de ser reflectora, no, en esencia vos sos reflector, pero sí vos podés experimentar cómo es tener la autoridad sacral, cómo es tener la autoridad emocional, del esplénico, etc. Entonces vos podés no solamente aprovechar todo eso que absorbes del entorno para entender mejor qué está pasando, sino que además podés aprovechar la energía de los astros, aprovechar esa energía de los tránsitos para experimentar con diferentes tipos de energías que se te activan dentro tuyo. Eso lo puedes usar, por ejemplo, en una entrevista laboral, tenés que hacer una presentación, querés lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, lo que fuese. Chequea cómo van a estar los tránsitos, prestale mucha atención, porque eso te puede dar como una energía extra para esos días o en esos momentos que realmente necesitas, por ejemplo, tener el sacral activo o tener mucha intuición para poder tomar una decisión muy jorobada. ¿Me explico? O sea, aprovecha los tránsitos. Ese es mi tip número 2 para vos. Y seguimos con el último, tercero y último, que es tener paciencia. En especial con tu tipo energético es muy, muy importante que tengas paciencia. Porque al tener todos los centros abiertos, hay un factor que es la luna. La luna a vos
realmente te afecta y te cambia, te modifica mucho tu manera de percibir, tus motivaciones, cómo te sentís, etc. A la hora de tomar decisiones, sobre todo importantes, es muy importante que tengas paciencia. Una de las cosas que yo te recomendaría incluso, porque a veces, sobre todo en tu caso, que experimentas y te atraviesan no solamente el entorno, te atraviesan los tránsitos, te atraviesan mucha energía externa, te puede llegar como a confundir o marear. Entonces te cueste como estar conectada con tu energía, ¿no? Poder identificarla y conocerla. Entonces para eso, por ejemplo, journaling o estar bastante tiempo a solas son dos cosas que te pueden ayudar mucho a esto, ¿no? Poder conectar con tu energía y sobre todo poder tomar una decisión importante que esté alineada a vos realmente. Entonces, journaling, escribir. Bueno, también, no sé, si te resulta más fácil hablar, podés grabarte notas de voz. Da igual el formato. Acá lo que importa es que día a día vos puedas registrar qué es lo que te pasa, cómo te sentís, tu cuerpo. ¿Qué información, qué te trae? O sea, prestarle atención al día a día porque va a ir cambiando. Vos más que nadie cambiás y mucho lo que sentís, lo que te atraviesa, la energía que estás experimentando. Entonces, registrarla y de la mano de los tránsitos, como te decía, eso te va a ir dando una pista de cómo es que la luna te impacta, cuando la luna está así o asá, o en tal puerta o en tal centros. O sea, todo eso, si te tomas el tiempo para realmente registrarlo y después poder observarlo como en perspectiva, eso te va a ir dando indicios de qué tipo de energía es la que te potencia, qué tipo de energía es la que te desafía, qué tipo de energía es la que te bloquea, etc. Y por otro lado, también combinarlo con estar a solas también es muy importante, porque cuando vos estás constantemente con gente, esa energía tuya es como que se camufla entre la gente. Si es como que no es que te perdés en esencia, pero sí lo que pasa es que es tanta la energía e información que recibís de tu entorno que vos escucharte es como que está muy en el fondo. Tener tiempo a solas, poder meditar, poder estar en la naturaleza. La naturaleza es algo que es un ambiente que a vos te ayuda mucho a reconectarte con vos mismo, vos misma, y poder conocerte, entenderte. Poder distinguir qué de lo que te está pasando y estás sintiendo es tuyo y qué cosas del otro. Ahí también es un tema que te puede llegar a afectar mucho a la hora de tomar decisiones o estar preocupada por algo que por ahí nada que ver. O sea, vos no tenés que hacer nada al respecto. Es simplemente de la otra persona. Entonces, distinguir eso también es muy importante para tomar decisiones, conocer tu energía y sobre todo entenderte. Qué cosas son tuyas y qué cosas son de la otra persona. Así que bueno, hasta acá los tips por hoy. Espero que te ayuden, que te aporten un poco más de claridad para entender tu energía, para saber cómo usarla. Y si te quedó alguna duda, puedes acá abajo en los comentarios escribirla, decime lo que necesites, a ver si te puedo ayudar con eso. Y eso es todo por hoy entonces. Nos estamos escuchando y viendo la próxima. Adiós.